Estamos con un proceso en el cual venimos fortaleciendo la unidad como eje fundamental para transformar situaciones. Hoy nos encontramos dentro de la planificación, venimos realizando dentro del grupo Marfrig con San José, Salto, Colonia y Fraivento, serie de reuniones mensuales, periódicas, y hoy le tocaba a Tacuarembó. Agradezco la participación de ustedes para darle la mayor difusión, y son trabajos principalmente en el camino de la unidad. La unidad y fortalecer la unidad no solo del grupo sino de la federación, para ir tratando temas que son nacionales y que involucran a cada uno de nosotros. ¿Qué tema les preocupa? Y en realidad nos preocupa principalmente como grupo la desigualdad económica que tenemos adentro de los diferentes sectores, principalmente dentro de cada planta. Después tenemos trabajo en lo cual queremos realizar una visión más amplia, en el cual nos logre transformar y llevar a analizar cuestiones que van a ser más allá del Uruguay, como son la flexibilización laboral, una ley votada en el Brasil, en la cual genera un retroceso de más de 100 años y ya hay sectores políticos que la tratan de impulsar a través de las cámaras empresariales, poniendo en tela de juicio la competitividad y llevando los costos laborales como que si fueran los principales responsables de causar los cierres de las empresas. Hoy demonizan a los sindicatos como que somos nosotros los trabajadores por exigir nuestros derechos que causamos todas estas cosas y todas estas cuestiones que debilitan a la sociedad en su conjunto. La realidad de la planta aquí en Tacuarembó, ¿cuál es? Y en Tacuarembó tenemos un proceso de buen diálogo. La realidad, venimos con una actividad sostenida de 600 animales de lunes a viernes, sin mayores dificultades, pero creemos que nosotros no nos podemos cerrar dentro de 4 paredes, ya que la situación de la industria nos involucra a todos los trabajadores. En realidad la industria frigorífica es una industria clave, para Uruguay es un sector estratégico y nosotros tratar de dar una mano para fortalecer la representación sindical es muy importante. Esto tanto a nivel de federación, que ha tenido una historia reciente de dificultades en la coordinación, como de las empresas más importantes. No hay duda, en ese caso, que el Grupo Marfrig es de las empresas más importantes, ha venido en el último año y medio generando niveles de coordinación superior y en momentos como estos, tan complejos para América Latina, de intento de regulación tan fuerte, una primera respuesta más que teórica es fortalecer la organización de base, y en eso están los compañeros. ¿Preocupa la situación de Brasil, ese cambio de leyes laborales? Bueno, a ver, hay datos muy claros que demuestran que América Latina es el país con peor distribución de la riqueza por la profunda desregulación social y laboral. Es un dato preexistente. A ver, los grandes grupos económicos de América Latina que concentran más de 3/4 partes de la riqueza, según la CEPAL, tributan apenas por el 5,4%. Ese es un elemento clave de la desigualdad. El problema es que nunca alcanza, y hay una segunda ofensiva, que es la ofensiva en Brasil, la ofensiva en Perú, de reforma laboral, medidas en la Argentina, una situación dramática en Paraguay, del punto de vista de que es medio vergonzoso que un presidente ante un grupo de empresarios, como lo hizo en Brasil hace un par de semanas, digan usen y abusen de Paraguay. O sea, hay una lógica de pensar que se es más competitivo con condiciones de trabajo al estilo asiático o africano. O sea, el desafío que tenemos es que al revés, un proyecto social y popular no debiera estar pensando que el cambio tecnológico es una desgracia. Hay cambio tecnológico que, si se puede producir en menos tiempo, habría posibilidades para la reducción de la jornada laboral, habría posibilidades para... el problema es que nos hacen pensar el cambio tecnológico al servicio de pequeñas corporaciones, y el problema no es el cambio tecnológico, es que está al servicio de pequeñas corporaciones. Este es un debate de este tiempo. Igual causa mucha indignación la velocidad de los cambios en Brasil y la corrupción que está atada a los cambios, ¿no? O sea, la bancada ruralista, que domina más de un tercio del Congreso de Brasil, fue clave para el impeachment a Dilma,
fue clave para la reforma laboral y de seguridad social, fue clave para salvar a Temer en el juicio político y es clave ahora para que se apruebe la segunda ola de reformas que tiene que ver con la rebaja de aportes patronales. Ahora, en nuestro país no hay desigualdad también en cuanto a la distribución de la riqueza actualmente, más allá de 10 periodos de gobierno, de 10 años de periodo de gobierno del Frente Amplio. Sí, de la riqueza seguro. O sea, Uruguay está con el mejor dato de su historia de la distribución del ingreso, o sea, el índice Gini, que es el que mide el ingreso entre el 10% más rico y el 10% más pobre, bajó de una proporción de 17-1 a 12-1, o sea, pero la riqueza, toda la agenda de investigación económica demuestra que la riqueza empresarial, la riqueza financiera y la riqueza inmobiliaria está concentrada en el 10% más rico. Es más, está concentrada en el 1% del 10% más rico. Nosotros cuando el año pasado colocamos como propuesta el incremento del impuesto al patrimonio o manejar que el IRAE franja 1, que es el IRPF franja 1, que es el que grava sobre el capital, no sea plano, sino que sea gradual, es pensando en que tiene que haber recursos sobre la riqueza acumulada, no solamente sobre el ingreso. Además que nos preocupa que a pesar de que bajó la evasión fiscal de la ganancia empresarial, bajó porque llegó a estar en un 45% de evasión, seguimos teniendo un 30% de evasión de IRAE. O sea, de la renta empresarial hay un 30% que no se aporta, son cerca de 700 millones de dólares. Ahí hay un montón de definiciones que hay que tomar a los efectos de que no quedemos de vuelta con la sábana corta en la última discusión del presupuesto que es el año que viene, que es con un espacio fiscal reducido, ¿a qué sector atiendo y a qué no? O es sistema de cuidado, o es educación, o es vivienda y obra pública. Bueno, solo creemos que hay que atenderlos todos. O sea, ¿Qué puede hacer el Estado para revertir esa situación? Bueno, creemos que tiene que poner ya arriba de la mesa, que tiene que colocar medidas. Pasa que acá, a ver, hay una encuesta que hizo la OPP hace un año y medio sobre los trabajadores rurales, donde el trabajador rural, la primera constatación que hacía es que estaba mejor que hace un tiempo atrás, la segunda pregunta que le hacían era ¿por qué estaba mejor? Y la mayoría decía porque al campo le iba bien y punto, o sea, no colocaba ninguna medida laboral, social entre medio, y la tercera era que el peón rural estaba preocupado porque no se le pongan impuestos, como que los pagara él el impuesto que se colocó a primaria para las grandes detenciones. Yo creo que no hay duda que si querés mejorar la redistribución de la riqueza tenés que ir a una segunda reforma tributaria, que claramente tenés que pensar que si los indicadores de recaudación de IRAE han crecido por encima de lo que fue el crecimiento económico, por más que yo escuché a la Asociación Rural estos días llorar, ¿no? Quejarse, que horrible, ¿no? De ese crecimiento económico, hay sectores empresariales que han sin duda hecho punta, y bueno, y son los que tienen más condiciones de contribuir para atender demandas sociales muy justas, ¿no?